Vamos a ceder la palabra al ponente y el ponente va a empezar a dar su plática. Ya él va a decidir si quiere preguntas entre medio o hasta el final. ¿De acuerdo? ¿Todos y todas? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Muy bien. Pues entonces, bienvenidos y adelante, Mario. Ahí sí puedes grabar la sesión, por favor. Muy bien, muchas gracias. Ya se está grabando la sesión. Tengo abierto también aquí el chat, por si alguno de ustedes no tiene micrófono o quisiera hacer alguna pregunta o comentario. También estoy al tanto del chat. Igual, esta me gustaría que fuera una plática más que un monólogo, de tal forma de que en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir y si tienen alguna duda o comentario que quisieran hacer, pues que me lo hicieran llegar. Las pláticas, muchas de las mismas, están enfocadas, como dijimos, al área eléctrica y mecánica, por la formación que ustedes van a tener en su carrera. Yo soy ingeniero mecánico puro. Y básicamente muchas de las, no sé si llamarle, de los objetivos de estas materias de introducción a la ingeniería, en primera instancia, es que ustedes conozcan de qué se va a tratar su carrera, qué es lo que van a ver un poquito más adelante y más o menos darse una idea. Porque a lo mejor ustedes lo que hicieron para inscribirse es checaron la retícula, o a lo mejor tienen no sé, su papá, un tío, un conocido que tiene un oficio o una profesión relacionada con esto, con la electricidad, con la mecánica, y a lo mejor tú te tomaste el tiempo para investigar y dijiste, pues yo creo que esto es lo que quisiera ser, prepararme para poder llegar a eso. Y la cantidad de información que tienes es algo limitada. Por eso es que las pláticas están orientadas a que sean o personas de una de las dos áreas, o incluso los dos, que sean electromecánicos, tampoco no hay problema. En mi caso, pues como les comenté, pues yo soy mecánico. Y una de las primeras causas también de los objetivos de estas mismas materias y de la materia de tutorías incluso, es la inserción de ustedes en la vida universitaria. Muchos de ustedes se están inscribiendo aquí en la carrera y lamentablemente por estadística nos dice que posiblemente muchos de ustedes no van a terminar la carrera, esperemos que no sea el caso. Pero la universidad y la educación, yo la imagino si fuera gráficamente como si fuera una pirámide. Entran muchos y salen poquitos, es una puntita en comparación de los que entran. Y hay muchas causas de lo que puede hacer que eso suceda. Y algunos de ese tipo de causas es porque ustedes no ven, por ejemplo, reflejado inmediatamente esos contenidos que ustedes estaban visualizando. Oye, yo me inscribí en electromecánica y en las materias que estoy viendo no estoy viendo nada de electricidad o de mecánica y algunos de ustedes se molestan y demás. Y es porque en los primeros semestres ustedes tienen muchas materias de tronco común con otras carreras, o sea, conocimiento básico que van a ocupar para posteriormente tener un conocimiento más aplicado. Y algunos de ustedes, como que la carrera me equivoqué porque pues no tiene nada de electricidad, nomás tiene el nombre, y es porque no han llegado a ese momento. Entonces, las pláticas que vamos a tener aquí con los invitados, con estos perfiles, tienen más que nada eso, que ustedes se motiven, vean, por ejemplo, que se vean reflejados en nosotros, con las cosas buenas y malas que tenemos, de tal forma que ustedes puedan ver, oye, esa persona que estudió algo similar a lo que yo quiero estudiar, fíjate lo que está haciendo, a mí me gustaría poder hacer algo así, y las personas que van a estar pues haciendo las pláticas, así como un servidor, pues tienen esos perfiles, uno de los caminos que ustedes pudieran tomar, que se vean reflejados, que se motiven. A algunos no les va a gustar las cosas que yo he hecho profesionalmente, pero van a tener otros compañeros que van a venir a platicar, fíjate esa persona, algo así yo me gustaría hacer. Entonces, que se puedan visualizar en ese tipo de cosas. Las pláticas están más orientadas a eso, a la motivación, que ustedes conozcan experiencias profesionales, algo del área de, pues en este caso, eléctrica y mecánica. Y para eso mismo, pues como ustedes tienen, imagino, conocimientos o cosas que ustedes tienen en la mente, siéntense con la libertad de poderme interrumpir en cualquier momento. Mucha de mi plática va a ser acerca de mi formación profesional. Me gustaría empezar desde el punto de vista personal, que fue lo que hice yo pues, durante pues, mi educación y posteriormente durante mi desarrollo profesional. Personalmente no me considero una persona inteligente ni algo diferente. Regularmente he salido muy bien en la escuela. Cuando estaba en la secundaria, en la primaria, el típico, no sé si le dicen así, el ñoño, que a lo mejor la generación tiene su nombre. Y la verdad, cuando estaba en la escuela, la verdad no sentía que me esforzaba, por lo menos cuando estaba en la secundaria y demás así. Y pues iba, me divertía y salía bien en la escuela. Y no me sentía la persona más inteligente, porque la verdad, aunque sí le echaba ganas,
no trataba de como que, quiero sacar, siempre ser el mejor o algo así, no lo tenía pensado. Lo que me salía a flote, incluso después pues en muchas actividades posteriores, que me considero una persona muy responsable. Muchas cosas se tienen que hacer, pues le dedico el tiempo para que se puedan hacer. Considero que una persona inteligente es una persona que con poco tiempo practicando algo o con poca información, él lo puede dominar. No me considero inteligente porque yo le tengo que dedicar tiempo a esas actividades para poderlas dominar. Hoy es un tema nuevo. Pues ocupo unas 3 horas, unos 10 ejercicios hacerlos y pues yo creo que le agarro el rollo. Podría haber, por ejemplo, personas que a lo mejor pues no son tan habilidosas como yo y ellos no necesitan 10 ejercicios, ellos necesitan 15 ejercicios de hacer. Pero creo que en gran medida muchos de los conocimientos los podemos pues obtener de esa forma, con un poco más de esfuerzo. La vida no es justa y algunos van a ocupar más y otros van a ocupar menos, así va a suceder. Entonces, pues me sentía, pues, no sé si llamarle confiado. Cuando yo tenía 17 años, pues como ustedes, más o menos, pues una de las grandes preguntas de la vida, tan importantes incluso como casarse, pues escoger qué es lo que quieres estudiar. Y yo tenía ventajas y desventajas en ese momento. Lo primero es que no me daba miedo ninguna carrera, la verdad, pero tenía una desventaja que la vi como ventaja posteriormente. No me gustaba nada. La verdad, cuando decían, oye, algunos decían, pues yo quiero ser médico, yo quiero ser ingeniero, un arquitecto. Tenía una amiga que le gustaban mucho los animales y al final estudió veterinaria y ella era feliz. Pero yo miraba eso con mis compañeros, como que ya se estaban decidiendo y como que ya se hablaba del tema, pues en su momento. Y yo no sentía eso. Entonces, pues yo sentía un vacío, por eso mismo que no sentía ese como gusto por algo. Entonces me puse a investigar. En mi familia no somos personas que tuviéramos pues muchos recursos económicos. Decía mi señora madre, ricos no somos, pero carencias no pasamos. Entonces la pasamos bien. Hambre nunca he sufrido, la verdad, gracias a Dios. Ni de pequeño, ni ahora de adulto, que ahora yo soy el responsable. Entonces me había funcionado. El problema con eso es que pues esa mi falta de gusto por algo. Entonces como no tenía mucho, pueden prender la cámara, me gusta la plática y demás para estarnos viendo. Entonces, como no tenía gusto por nada y aparte, pues no tenía los recursos económicos, tampoco mi familia como es para decir, oye, pues te vas a ir a Guadalajara, te voy a pagar la renta y pues a lo mejor es una carrera que a lo mejor en mi ciudad no se pudiera encontrar. Pues no tenía esas opciones y dentro de mis opciones que tenía era pues estudiar dentro de mi misma ciudad. No es que no se hubiera podido, a lo mejor con un mayor esfuerzo de mi familia a lo mejor hubiéramos podido, pero pues decidimos que no fuera tan forzado. Pues ese fue el acuerdo y me funcionó. Entonces, dentro de las opciones que yo tenía en mi ciudad, aprovechando que nada me llamaba la atención y tampoco no despreciaba nada también, lo que hice fue investigar todas las carreras que estaban a mi disposición en mi ciudad, tampoco no eran tantas en ese momento. Y el principal motivo o de las causas que hicieron que pudiera escoger esta carrera es porque después de investigar me di cuenta de que no tenía mucha demanda. O sea, había poquito desde el punto de vista de estudiantes. Pocas personas en comparación, según la información que tenía con otras carreras, no se metían muchas personas a esa carrera, ingeniería mecánica. Entonces yo pensaba por mí dentro, oye, me gustaría una carrera que cuando termine, que casi no tenga competencia, que cuando salga, pues mi perfil sea pues algo valioso y no tenga que batallar con eso. Porque pensaba yo en ese momento que a lo mejor si estudiaba alguna carrera que tuviera muchos egresados, pues lo que iba a pasar es que pues no me iban a ver con los mismos ojos o posiblemente los salarios iban a estar un poco bajos, porque a lo mejor si hay muchas personas con mi mismo perfil, pues las empresas, oye, ¿no te gusta? Pues voy a buscar a alguien que sí quiera. Entonces no quise ponerme en esa situación, aprovechando que yo no tenía un gusto así tan marcado como mi amiga, la que terminó siendo veterinaria, pues investigué dentro de las opciones que tenía y vi que más o menos eso se presentaba en esa carrera, en la carrera de ingeniería mecánica. Me inscribí sin miedo a la misma, pero tampoco sin gusto. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que como dicen en las frases y en las canciones de amor, uno no ama lo que no conoce. La verdad es que me encanta la carrera. Obviamente cuando entré no conocía muchas de las cosas que se habían presentado ahí y realmente pues cuando estabas en la preparatoria o en la secundaria, recordaba por ejemplo que había como talleres o como especie de especialidades
yo había estado en dibujo técnico, entonces tampoco, no estaba como tan relacionado, pero tampoco tan separado de la ingeniería mecánica, no como algunos que, por ejemplo, entran directamente, no sé, a un taller de soldadura o a lo mejor de electricidad y que es más ameno a eso. En mi caso no era eso, todo era nuevo. Entonces empecé a conocer las materias, las demás, mis compañeros, y me empezó a gustar. Tampoco, una de las cosas que me gustaría mejor comentar, que creo que les va a servir a ustedes, cuando estábamos lo que sucedió en mi generación, igual les pasó lo que comentaba. Entramos, creo que eran aproximadamente 2 grupos, como aproximadamente 50 personas, o sea, por mi generación éramos como 100. Y rápidamente, más o menos como tercer, cuarto semestre, dio un bajón de la cantidad de compañeros que teníamos. Y eso era porque, pues, algunos de ellos no le echaban ganas o se agüitaban y se salían. Entonces, rápidamente, como para cuarto semestre, yo ya tenía mis compañeros con los que iba a llevar todas las materias de la carrera. Rápidamente hicimos un equipo. No recuerdo exactamente más o menos desde qué semestre, pero más o menos por el quinto, más o menos. Ya éramos como 10 compañeros que llevamos todas las materias juntos. Y con otros compañeros que estaban algo atrasados y de repente agarraban unas materias que eran de la generación más arriba y que llevaban materias con nosotros. Pero regularmente siempre veíamos nosotros los mismos 10. Entonces hacíamos buenos equipos de trabajo. Había un compañero que era de Sinaloa, de hecho, y pues él rentaba. Y recuerdo que nos juntamos en su casa a estudiar porque teníamos semana de exámenes. Tengo un problema aquí con la cámara, lo estoy tratando de solucionar. Y teníamos exámenes con clases normales, como se da. Y nos juntábamos en su casa en la noche para estudiar. Algunos se juntaban, otros no pasaba nada. Y nos apoyábamos entre nosotros. De repente había un compañero que le entendía esa materia y nos explicaba. O de repente era uno mismo el que le entendía la materia y le explicaba a los demás. Era una especie de compañerismo. Una de las cosas o limitantes que veo que ustedes van a tener es precisamente eso, la socialización. Porque ahorita, por ejemplo, están llevando clases. Cuando inician pues en la carrera no conocen a nadie. A lo mejor tienen alguno que otro conocido de la preparatoria, de la secundaria, que vuelven a coincidir, pero regularmente no. Entonces es difícil también esa parte. Algunos son introvertidos y batallan más para hacer nuevos conocidos. Y cuando estábamos, por ejemplo, no sé, en una clase normal, se acaba la clase y tenemos una hora libre, a veces llevamos horas juntos. Y era clásico que ustedes, por ejemplo, miraba, y yo también lo viví, nos vamos juntos a la cafetería a comprarnos algo para comer, para pasar el tiempo. Y ahí durante la comida platicábamos, convivíamos. Oye, me faltan 5 pesos para las fotocopias. Pues yo te los presto, mañana me los das. No pasa nada. Y así se iba haciendo una amistad. Y tenía mucha confianza con mis compañeros, de tal forma de que si yo no le entendía algo, tenía la confianza. Oye, no le entendí lo de la clase de hoy. ¿Me podías explicar? Sí, sí, así, así. Pero, ¿qué creo que va a pasar con ustedes? Alguno de ustedes a lo mejor va a tener problemas para encontrar ese grupo de amigos que van a tener pues, que convivir o hacer cosas para poder, no sé si llamarla así, sobrevivir a las clases. Algunas van a ser difíciles, otras un poco menos, y así. Y estando a distancia, es más difícil para ustedes hacer ese tipo de conexiones con las personas. Entonces, solamente regularmente se ven ahora, pues durante la clase, pero pues no conversan entre ustedes porque está el profesor hablando la mayor cantidad de tiempo y no sucede. Entonces, es un detalle que les recomendaría que pudieran, pues, tratar de hacer. Pues durante mi formación en la universidad, terminé mi carrera. Afortunadamente, todo salió bien. Y un poquito antes de terminar de estudiar, ya estaba trabajando en una empresa, no muy grande, era un tallercito que fabricaba cosas, era un torno. Pues venían empresas del parque industrial. Yo soy de Ciudad Obregón. Y básicamente lo que nos encargaban eran piezas de algunas maquinarias o cositas que ellos necesitaban. Y dependiendo lo que traían, pues nosotros fabricábamos las cosas. En un torno, en algo similar así. Entonces empecé a trabajar de esa forma. Posteriormente, junto con la educación que tenía de licenciatura, en la universidad donde me encontraba, estaba abriendo un nuevo programa de posgrados, de maestrías. Y después de platicar con mi familia, pues llegamos a la conclusión de que a lo mejor era una buena opción para mí. Yo había pensado pues estudiar, terminar licenciatura y pues ponerme a trabajar. Ese era mi plan mental, no sé si llamarle simplificado. Y pensé yo, pues estoy algo joven, yo creo que si me meto a estudiar una maestría,
pues va a ser algo provechoso. En poquitos años voy a estar pues con un grado académico un poquito diferente del perfil a otras personas y voy a estar todavía joven para hacer algo de cosas. Y durante ese periodo, en la misma universidad, no nos daban manutención y demás, solamente no nos cobraban la colegiatura y demás, que era algo costoso. Entonces, nos pedían que pudiéramos hacer algunas actividades para apoyar al departamento. Y hacíamos proyectos, ayudábamos con algunos equipos y nos facilitaron para empezáramos a dar clases como profesor. Pero no daba clases como ustedes piensan, de materias así, pues de la carrera. Las primeras materias que nos ofrecían o que pudimos estar apoyando eran de formación metodológica, no recuerdo exactamente el nombre, pero básicamente es una materia de los últimos semestres en donde te ayudan para poder darle formato a tu trabajo de tesis. Yo apoyaba a otros compañeros y les decía, ¿sabes qué? El documento tiene que tener estas características, tiene que tener este formato, las citas las tienes que hacer de esta forma, algo que la verdad no es que ocuparas mucho o requirieras mucho conocimiento especializado. Tenían ellos una persona especializada en el área que estaban hablando, yo era más que nada no sé si llamarle la estructura del trabajo. Y posteriormente, pues empecé a dar clases aquí en la institución, en ITSO, desde muy joven. Como estaba estudiando la maestría, pues empecé con clases muy básicas del tronco común, con estática, con dinámica, y empecé a dar clases. Esa fue mi experiencia, seguía trabajando estudiando, daba unas cuantas clases, y posteriormente, algo que no comenté, afortunada y desafortunadamente en la historia de mi familia, mi señor padre y mi señora madre, lamentablemente eran de escasos recursos. Me contaban, a mí ya no me tocó, soy un poco más grande para cuando eso sucedía. Pues ellos vivían en unas casitas esas de lámina, que eran como de cartón, y el techo era de láminas. Y así se vivían, pues me contaba mi mamá y pobrecito mi papá, que nada más tenía una camisa como para salir. Cuando salía a la visita se la ponía, la lavaba y la siguiente visita igual parecía uniforme. Nomás tenía una camisa mi papá pobrecito. Y pues tenía ciertas limitaciones. Entonces también mi papá es egresado aquí de Litson y él es deportista. Entonces le dieron una beca desde entonces, desde ese tiempo ya el Litson ha apoyado a los mismos deportistas. Le dieron una beca por el deporte y así estudió. Todo salió bien. Pero pues tampoco en la familia de mi papá no tenían tampoco tanto dinero, ni con la beca ¿cómo se llama? Deportiva la hacían. Entonces, quiero pensar, no sé si la mayoría de ustedes, espero, sean de Sonora. Mi papá estudió también con algo que se llama el crédito educativo. Básicamente, en el estado tienen una organización que básicamente lo que hace es brindar créditos. Le prestaron dinero a mi papá para que pudiera estudiar. Y te prestan dinero y posteriormente cuando terminas de estudiar, pues te empiezas a trabajar y te dan un periodo para que pues empieces a devolverlo. Así estudió mi papá, con una beca y con un crédito educativo. Afortunadamente para mí, ya para cuando yo me tocó pues empezar a estudiar, mi familia ya se encontraba pues económicamente más estable, no necesitaba ese tipo de ayudas, pero platicando con mi papá y lo que significó para él y demás, estuvimos platicando y decidimos que era una buena opción que yo viviera esa experiencia. Yo también estudié con crédito educativo, no lo requería mi familia, pero era más cómodo para ellos. Entonces sí, a mí por lo menos me daban para la manutención. Cuando yo estaba pues en la escuela, me daban cierta cantidad de dinero. Recuerdo que me daban 800 pesos al mes y con eso yo vivía, 200 pesos a la semana. Obviamente suena muy poquito a estas alturas, pero recuerdan de la inflación y demás, o sea, 800 pesos cuando yo estudiaba, a lo mejor compraban más cosas que 800 pesos hoy. Entonces, total, que a mí me alcanzaba para los camiones, para comprar algo de comer en la escuela y de repente si salía algún proyecto, pues para poner dinero para los proyectos y demás. Me alcanzaba, no pasaba nada. Y durante mi periodo de la licenciatura, lo que hacía es, durante los veranos o las vacaciones de Navidad, tenía un trabajo, pues nomás tenía preparatoria. ¿Qué tipo de trabajos creen que podía obtener? Pues trabajé en las maquilas, en un Oxxo, en Milán, en cosas de ese tipo. Y básicamente con lo que trabajaba, juntaba dinero y pagaba la colegiatura. Y así sobreviví, pasé la carrera y pues todo salió bien, afortunadamente. Mis amigos, pues les sigo hablando a muchos. Y pues genial todo, me la pasé muy a gusto. Uno como ven los memes, no sabía quedar tan feliz hasta que ya no estuve ahí. Es cierto, sí pasa.
Entre más edad tenemos, más responsabilidad tenemos y pues menos cosas divertidas tenemos. Pero yo me la pasaba muy a gusto en mi época de universidad. Y empecé a trabajar después, igual estudiaba en la maestría, era un poco diferente y seguía trabajando en el área. Me tocó trabajar como aproximadamente 1 año y medio, más o menos, en Comisión Federal de Electricidad. No era trabajador específicamente de ellos, tenía un contrato. No sé si recuerdan, hace algo de tiempo, antes Comisión Federal solamente se encontraba en el norte del país y había otra empresa, ¿alguien se acuerda de cómo se llamaba esa empresa que estaba en el centro de electricidad? Luz y Fuerza. No. Sí, así es, Luz y Fuerza del Centro. Pasó algunas cosas con las reformas y demás y la cerraron. Entonces, Comisión Federal, de ser solamente estar en el norte, pasó a estar en toda la República. Entonces, pasaba algo curioso. No querían recontratar a muchos de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Tenían algunas prácticas, pues, malavidas. Entonces, lo que hacían es que a personas del norte hacían capacitaciones aquí y se los llevaban a trabajar al sur. Muchos de mis compañeros y de otras carreras igual se fueron para allá con ese tipo de capacitaciones. Y a mí me contrataron para dar capacitaciones ahí en Comisión Federal. Estaba trabajando ahí y básicamente daba clases de matemáticas, de electricidad básica, de ese tipo de cosas. Para personas que eran perfiles para técnicos, no era electricidad de gran nivel. De tal forma de que eran las personas que iban a estar checando si había diablitos o cosas. Tenían otros cursos para subirse a los postes y demás, pero eso es lo que yo trabajaba. Y duré más o menos como 1 año y medio hasta que se acabó la capacitación y pues ya contrataron todas las personas que querían. Estuve trabajando ahí y pues seguí estudiando y no sé qué pasó, que así como cuando les platicaba que me empezó a gustar la carrera, también me empecé a enamorar de la otra actividad que estaba realizando. En este caso era la docencia. Entonces me gustó dar clases y no sé si sea la historia de usted, no quiero sonar condescendiente de mi parte, pero por lo menos por el lado de mi familia, como ya se ha platicado, por el lado de mi mamá o de mis papás, todos mis tíos y demás, pues los miraba como que no estaban muy bien económicamente, pues casi nadie accedía a educación. Mi papá era el único que había estudiado dentro de sus 7 hermanos. Otro estudió después, pero ya de grande, entró a Comisión Federal y le dieron la oportunidad de estudiar, pero ya de grande. Entonces yo miraba, por ejemplo, cuando estaba muy joven, a a mis vecinos, a mis familiares, y recuerdo estar parado en la mañana, casi, no sé, poquito antes de las 6 de la mañana en la parada del camión, y había mucha neblina, y yo bien abrigado iba a agarrar el camión para irme a la universidad, y miraba pasar en bicicletas o caminando a muchos de mis vecinos o compañeros que venían de la colonia, y tenían unos pantalones Levi's bien gastados, manchados de blanco, y llevaban unas mochilitas o unos termos. Eran personas que trabajaban de albañiles o otras cosas y iban caminando pues, a sus trabajos y demás. Y me daba mucho gusto que yo tuviera la oportunidad de estudiar y no tener que estar haciendo ese tipo de cosas, porque es un trabajo muy pesado. Si alguien lo ha hecho, pues mis respetos, la verdad. No, cualquier trabajo es bien visto, pero es muy pesado. Entonces yo decía, pues qué bueno que no podía hacer eso. Mis vecinos, en mi calle donde yo vivía con mis papás, pues eran personas que tenían oficio. No, mi papá era la única persona que tenía estudios universitarios. Y clásico que estaban, por ejemplo, los vecinos, estaba el gasero, había ¿cómo se llama? El que repara los coches, pero un carrocero, perdón. Personas que vivía cerca de un tianguis donde se ponía, personas que trabajaban pues vendiendo ropa y demás, de ese tipo de oficios. Y pues mis tíos, por parte de mi mamá y mi papá, pues tenían ese tipo también de carreras o de oficios. Entonces yo miraba que se esforzaban mucho y me platicaban las clásicas historias en esos momentos que pues batallaban, de repente pues se peleaban si trabajaban por ejemplo en una maquila, a lo mejor el supervisor a lo mejor los regañaba de repente porque no iban a trabajar y no iban a trabajar porque pues clásico que se te enferma el hijo y tenías que cuidarlo porque si no pues es tu hijo, es algo importante y lo regañaban y pues no había muchas oportunidades y demás en ese momento. O a lo mejor de repente, a lo mejor mis primos se hacían vivos y tampoco no iban, pero pues cosas de la vida, sí. Clásico que dicen que en la maquila, si hay un partido, por ejemplo, de fútbol el domingo, posiblemente haya poca participación de los empleados en la maquila el día lunes por la mañana. Clásico, cosas mexicanas que pasan, que lamentablemente suceden en nuestra cultura. Total, que así sucedía. Entonces yo me di cuenta, o a esa conclusión llegué, que ser profesor me gustaba mucho por una de las razones que miraba.
ustedes no sé si se sientan valiosos, ustedes son los hijos de sus papás y demás, pues ellos los quieren, pero no nomás son los hijos de sus papás, en ustedes recae cierta, no sé si llamarle responsabilidad. La mayor cantidad de personas en México, no sé si sepan que el promedio nacional está aproximadamente en segundo de secundaria. Si agarras una persona de 100 al azar en la calle, lo más probable es que tenga segundo de secundaria. Algunos tienen, obviamente, ese es un promedio. Algunos tienen más estudios, otros tienen menos estudios que eso. Ese es el promedio nacional. Bueno, entonces, así como estaba el promedio nacional, así estaban mis vecinos, mis familiares. Entonces, las personas que tienen, pues, no sé si llamarle privilegio de estudiar, no sé si llamarlo así, son poquitos ustedes, como les decía, es una pirámide, entran muchos y salen poquitos, y así se va haciendo. Y ustedes tienen una ventaja, pues obviamente entre más preparados ustedes van a llegar, no sé si va a llegar el momento en donde ustedes van a ser los supervisores, los responsables de departamento, los directores generales a lo mejor de una empresa, o ustedes mismos van a poner una empresa. Total, que ustedes van a emplear a las personas que tengan los perfiles como mi familia, como mis vecinos que tenían en ese momento. Y ustedes van a ser, como dicen, a lo mejor en la política, ustedes son el futuro de México porque van a ser las personas que van a tomar muchas decisiones. Porque no digo que no sean importantes, pero por ejemplo, una persona en un puesto de obrero, pues tiene cierto poder limitado a ciertas cantidades y ustedes van a poder acceder a esos puestos que toman mayores decisiones. Entonces, me gustaba mucho pensar que no solamente de educación académica iban a ustedes a aprender. Si yo soy profesor, obviamente yo voy a tener, yo soy una persona, la verdad, tengo cosas buenas y tengo cosas malas. Me gustaría que ustedes pudieran aprender de las cosas buenas que tenemos como profesores. Van a tener muchos profesores y personas a lo largo de su formación. Y ustedes pudieran aprender eso y que pudieran ser buenas personas. Ustedes van a ser los supervisores, que cuando alguien llegue tarde, oye, ¿y por qué estás llegando tarde? Y que tengan la calidad humana como para acercarse, preguntarse y ver si pueden hacer de esas personas la vida un poco más sencilla. A lo mejor si está llegando tarde porque se duerme, oye, pues pon el despertador, ponle, o sea, está dentro de ti poderlo hacer, pero si son otras causas, pues ustedes van a tener esa capacidad para poderlo hacer. Espero. Las esperanzas están aquí. Recordaba, por ejemplo, unas estadísticas, no son exactamente los datos, pero recuerdo que más o menos en México, la educación, por ejemplo, ustedes pagan una colegiatura y aproximadamente esa colegiatura abarca el 15% de su educación. El demás porcentaje de la educación se tiene que solventar pues por el gobierno, o en este caso, por ejemplo, nuestra universidad y una parte autónoma. Y lo que sucede es que nosotros tenemos otros negocios y demás, por ejemplo, el sorteo Itson, que pues es un sorteo, es una rifa, y de ahí se sacan cierta cantidad de recursos, y con eso se paga la educación. Así funciona. Entonces, ustedes no solamente pues dependen de sus papás, dependen de todos nosotros y demás. Pues tenemos mucha esperanza sobre ustedes para que suceda. Yo estudié así y por eso es una de las razones de por qué me gustó pues tratar de seguir siendo profesor, para tratar desde mi trinchera, tratar de hacer un lugar mejor. A lo mejor suena algo como de caricaturas o de series de televisión, así tratar de hacer un lugar mejor, pues es lo que me gustó a mí y lo trato de hacer. Posteriormente, pues terminé afortunadamente una maestría, tengo una maestría en mecatrónica, de nombre, porque realmente hice pocas cosas de electrónica, la mayor cosas que hice fue del área de, por lo menos en mi trabajo de tesis, fue más que del área mecánica. Sí, ve muchas materias del área de electrónica y demás. Y estuve trabajando en esas áreas. Y empecé a dar clases aquí en el Itson, pues más a tiempo completo. Y afortunadamente estuve presente en las reestructuraciones de algunas de las carreras que ustedes pues empezaron a ver. Trabajé en el plan para la carrera de electromecánica, en el plan de ustedes, en el de mecatrónica, en el de normofactura. Y he estado trabajando en los mismos, junto con otros compañeros, viendo qué es lo que deberían de ver en cada materia, pues qué materias deberían de tener, cuántas horas y demás. Entonces, pues opinar dentro de mi expertise y saber más o menos con la expertise de alguien más, pues más o menos tratar de llegar a un consenso para tratar de pues, ser un poquito más pertinentes para que cuando salgan también tuve la oportunidad de platicar con algunos empresarios que tienen, pues son los dueños de algunas maquilas y demás, y escuchar de su boca que ellos dijeran, oye, pues me gustaría que los profesionistas tuvieran estas habilidades o están saliendo pues de aquí y me gustaría que supieran manejar esas tecnologías y poder escucharlos me da mucha experiencia para saber más o menos qué es lo que ustedes requerirían y pues poderlo opinar y demás. Posteriormente, un poquito más adelante, pues me interesó. ¿Sabes qué? Pues lo de la docencia es lo mío.
me gustaría tener la oportunidad de poder ser profesor de tiempo completo. Entonces los requerimientos para el mismo era tener un grado de doctor y pertenecer al SNI. Entonces dije, pues el primer paso, pues seguirme preparando. Obviamente esto dependiendo de la universidad, dependiendo de la época, la madurez que tenga la universidad, son las necesidades que va a tener. Entonces, bueno, me decidí, entré a estudiar un doctorado con un ingeniero químico. Entonces, como yo era mecánico, pues teníamos cosas afines y otras cosas diferentes. Y empecé a trabajar en un proyecto multidisciplinario que tiene que ver con muchas áreas. Es muy complejo estudiar algo similar a eso, porque obviamente el proyecto va a tener cosas que tú no vas a dominar, que a lo mejor son la tabla del 1 para otras profesiones, pero que tú no has visto nada de eso. Me hablan de algo de química, pues como que tengo algo de idea de lo mismo, pero pues no soy experto en lo mismo, y aunque fuera de algo de bajo nivel, pues para mí era algo nuevo, era difícil de hacer. Entonces, todo era difícil, aprender es difícil, y hacer investigación también. Entonces, fue algo difícil, seguí estudiando, trabajando, y afortunadamente este año me titulé, ya soy doctor, como me presentó el doctor Limón. Y posteriormente, pues mi plan es poder seguir haciendo ese tipo de cosas. Durante todo el proceso estuve trabajando durante la licenciatura. Trabajé en una empresa, pues no, está mal dicho, trabajé. Realicé mi proyecto de tesis relacionado con el área médica. Básicamente era una empresa que se encontraba en Hermosillo y nunca me había tocado ese tipo de empresas. Se llamaba Rubio Pharma. Era de una persona que tenía algo de dinero y tenía pues un terreno cerca del aeropuerto. Y era un terreno muy grande y tenían casas también, ahí vivían y tenían la empresa ahí mismo. Y tenían un modelo algo extraño para mí en ese momento. Básicamente tenían, por ejemplo, tenía una hija y tenía un edificio dentro del mismo terreno que tenía una empresa la hija que lo que se encargaba, Rubio Pharma se encargaba de vender productos de la salud, pastillas naturistas y de ese tipo de cosas. Y la empresa de su hija básicamente se encargaba de comercializar esos productos. Y tenían varios cosas, ahí también tenían las casas y tenían edificios con las empresas. Y yo entré a una empresa que básicamente lo que hacía era desarrollar tecnología para fabricar los medicamentos. Pues máquinas encapsuladoras, eh, automatización y demás cosas que pudieran ayudar a las otras empresas. O sea, tenían muchas empresas que se ayudaban entre sí para poder, o sea, hacían trabajos por fuera, pero también básicamente pues tratar de reforzar eso. Y era una familia con mucho dinero. Recuerdo que estaban sus casas ahí, unas mansiones grandotas. Y en medio de de todo el terreno tenían una piscina grandota. Y pues los niños, hijos pues de la familia, iban a bañarse ahí a los terrenos. Me acuerdo que en ese momento había unos, no sé, eran como unos patines, subían las dos pies y tenían motorcito y se movían, que ahorita pues son muy comunes y demás. Yo creo que ya pasaron de moda. Pero en ese momento cuando las vi, no lo había visto ni en internet. Y esas personas tenían acceso a ese tipo de cosas. Me sorprendió mucho. Estuve trabajando ahí pues casi un verano, poquito más de 4 meses, casi 5, junto con otros compañeros que fueron del área de electrónica y otro compañero de mecánica. Y ellos querían fabricar en ese momento prótesis de cadera. Tenían algunas tecnologías y demás. Tenían, no sé si sepan o tengan alguna abuelita, abuelito, lamentablemente es muy común que se caigan y se fracturen la cadera. Entonces, en el servicio médico, pues normal, lo que tienen en ese momento, a lo mejor ahora ya ha cambiado. Tenían 3 modelos de prótesis, como, no sé si llamarlas así, chico, mediano y grande. Entonces, pues más o menos miraban tu talla y te ponían uno. Y el problema es que como no es exactamente tu tamaño, si no hacías bien las recuperaciones o incluso cuando ya sanaba bien, si hacía un movimiento extraño se te podía salir. Y básicamente lo que estaban vendiendo como servicio ahí era, te tomaban una tomografía, ahí tenían un tomógrafo y básicamente te hacían una reconstrucción tridimensional de ti, de la parte de, por ejemplo, donde iba a estar la prótesis interna. Y con ese modelo tridimensional, yo era el encargado de generar no sé si llamarle, esa geometría, y lo podía convertir a partir de esas medidas que podía tomar en diseñar una prótesis que fuera exactamente del tamaño de la persona, para que no te quedara grande ni pequeñito. Entonces ahí mismo manufacturaban la prótesis y tenían contactos con otros, pues no sé si llamarle hospitales, y esa prótesis se la ponían a esa persona. Era un trabajo muy caro, pero obviamente pues quien tenía el dinero pues lo pagaba y pues la prótesis le quedaba pues muy bien.
obviamente con materiales que el cuerpo pues permite y demás para la interacción. Y básicamente era precisamente eso, tratar de manejar las imágenes, convertirlas en sólidos y poder dar esa geometría que ellos necesitaban. Eso es lo que trabajé y hice mi trabajo de tesis de licenciatura. En la maestría estuve trabajando con, mi asesor era un matemático y él estaba encargado había llegado un cubano a nuestra universidad y él era mecánico puro también, pero tenía proyectos relacionados con la salud también. En Cuba, el problema que pues tienen varios problemas, uno de los problemas que tenían era relacionado con pues las personas que como es una isla, la mayor parte de las personas son parientes de una u otra forma, porque pues las personas no salen de la isla. Y uno de los problemas que tenían en ese momento es que algunos de las personas que nacían eran común que nacieran con la mandíbula un poco metida. Entonces la parte de abajo no daba la mascada correctamente. Entonces ellos tenían un proceso en el cual fracturaban la mandíbula, la estiraban un poco, se formaba cartílago y como si fueran los frenos de los brackets, apretaban con cierta cantidad de fuerza y el cartílago se iba convirtiendo eventualmente en hueso, de tal forma de que podían estirar un poquito la mandíbula y pues ya quitaban esos problemas. Tenía la cuestión médica esa persona. Y él era el asesor para estudios de mi asesor, el matemático. Y como yo ya había trabajado en la reconstrucción de imágenes del cuerpo humano, es algo complejo con la tecnología de esos momentos, estuvimos trabajando junto con él en reconstruir imágenes igual de venas del cuerpo humano, con imágenes de tomografías. Y él, con los modelos matemáticos que él manejaba, pudimos hacer simulaciones del cuerpo humano. En ese momento, pues actualmente ya es muy común que se realice para muchos tipos de investigaciones y incluso tratamientos, pero en ese momento, pues como que no era tan conocido. Y básicamente lo que hice, algo similar a lo que ya hacían en la licenciatura, pues reconstruir tejidos del cuerpo humano a partir de cierta información y posteriormente, pues poder, no sé si llamarle, montarla sobre ciertos modelos de comportamiento de materiales. Y más o menos estaba siempre enfocado por el área mecánica. Como les dije, en el doctorado ya estuve trabajando más multidisciplinario. Voy a tratar de terminar para dejar como unos 10 minutos o un poquito similar para preguntas si quieren. A lo mejor la plática es mucho plática y poco preguntas. Y en el doctorado básicamente estuve trabajando con paneles fotovoltaicos y ósmosis inversa. Es un proceso muy común que se utiliza para desalinizar agua. Se supone que uno de los primeros recursos que se va a acabar dentro de los recursos renovables es el agua. Antes el petróleo se va a acabar y las primeras guerras se pronostican va a ser por el agua. Entonces, tratar de hacer que los procesos de generación de agua potable sean más baratos retrasa ese tipo de problemas, porque el estilo de vida que tenían, por ejemplo, nuestros abuelos, bisabuelos, ellos tenían un estilo de vida que comían menos carne, tenían menos electrodomésticos y demás, y la vida moderna es al revés. Como vemos cada vez más cosas que requieren más recursos, gastamos más electricidad, entonces, y aparte, somos mayor cantidad de personas, entonces eventualmente los recursos se pueden terminar y algunos países, a lo mejor en 30, 40 años, se pronostica, van a ser los primeros que no van a tener acceso a agua. Quizá México no esté dentro de esos países que les va a llegar primero, pero pues eventualmente les puede llegar a muchos países. Entonces, una de las líneas principales dentro de las investigaciones prioritarias en México es eso, de los recursos de energía renovables o relacionados con el agua. Y yo estuve trabajando básicamente con eso, la combinación de paneles fotovoltaicos y tratar de generar con la energía de los paneles fotovoltaicos agua. A grandes rasgos es más o menos lo que he estado trabajando. He trabajado en otras empresas que no mencioné, pero básicamente esa es mi expertise en el área. Siempre he estado trabajando en el área mecánica, dando clases, me encanta dar clases y demás. Pues yo creo que a grandes rasgos pues es algo de mí, lo que he trabajado. Voy a hacer un corte hasta aquí para darles oportunidades de que si quisieran pues comentar o preguntarme algo. Les cedo el micrófono a ustedes o si no pueden hablar, pues leo también el chat. ¿Les pareció entretenida mi plática o qué sé yo? Es el cuento de todos los días, quizá. Sí, sí, muy entretenida. Estuvo muy interesante. Porque no todo es bonito, pues no todo es así, todo viene rápido. Hay que trabajar para lograr lo que tú quieres. No viene así nomás
por desearlo, sino que hay que trabajarlo. Sí, sí. Decía una frase de mi papá, hace más el que quiere que el que puede. Él no tenía recursos para hacer nada y pues a lo mejor es un logro para él haber podido estudiar. Entonces, sí, muchas cosas, que afortunadamente algunas de ustedes y a mí también, como digo, yo nunca he pasado hambre y mi papá y mi mamá sí lo sufrían. Entonces, a algunas personas les toca más fácil que a otras, pero no quiere decir que lo fácil, si tú tienes todos los recursos y demás, no quiere decir que vas a tener éxito y demás. Entonces, muchas de las cosas las tienes que hacer por tus propios méritos y hay que trabajar. Algunos no van a tener que trabajar y de todas formas van a ser exitosos. Por la suerte también te influye en muchas cosas, pero algunos de la mayoría no vamos a tener eso. Tenemos que trabajar. Disculpe, doctor. ¿Su doctorado en qué fue? La especialización. Pues se llama doctorado en ciencias de ingeniería. La especialidad no tiene como tal. Básicamente es una investigación y dependiendo del área de investigación donde aplicas es donde está tu área de expertise. No es como en la licenciatura que te dicen, pues a lo mejor tienes una licenciatura y aparte tiene como una especialidad. Por ejemplo, cuando yo estudié ingeniería mecánica, creo que la especialidad era control de procesos, pero te daban un grupo de materias para enseñarte ese contenido y te daban otro documento como la especialidad. Por lo menos en los posgrados no tienen ese como especialidad, sino es, dependiendo de lo que tú investigas, es en lo que te especializas. Sí, ya. Y otra pregunta referente a, usted dice que usted trabajó en la industria de la salud, ¿no? Uh-huh. Creo que hay varias carreras ahorita que implementan, o sea, la ingeniería electromecánica, pero con salud, referente a reparación de máquinas. No sé si le tocó trabajar alguna vez con un ingeniero así. En el mantenimiento. Sí, de máquinas de salud. Específicamente con máquinas de salud, no. Haciendo mantenimiento, sí. Pues es clásico que... Una de las cosas que me gusta por ejemplo, yo soy ingeniero mecánico, obviamente, como les platiqué, pero hay, por ejemplo, carreras como las de ustedes, que son carreras híbridas que han estado naciendo por las necesidades de las empresas. Anteriormente, por ejemplo, una empresa de casi cualquier rama, México tiene mucha manufactura, y lo que sucede es que regularmente tenían que contratar, por ejemplo, un ingeniero eléctrico, un ingeniero mecánico, un ingeniero en sistemas y así. Y funcionaba todo bien. Y ahora el enfoque de muchas empresas actualmente es contratar profesionistas híbridos, así como su carrera, que tengan conocimiento de mecánica, de eléctrica y así de varias. ¿Para qué? Porque con la expertise, regularmente un ingeniero, por ejemplo, híbrido, tiene la posibilidad de solucionar mayor cantidad de problemas. Regularmente en las industrias, no sé, por decir alguna cantidad, el 70% de los problemas se puede resolver con un electromecánico, por ejemplo, de esas áreas. Y cuando algo es muy complejo, lo que se ha acostumbrado a hacer es que hay empresas externas que se contratan nada más por ese proyecto. Oye, este problema está muy difícil, mis ingenieros no lo pueden solucionar. Entonces, voy a contratar solamente para este proyecto a una empresa. Y no es que el electromecánico no pueda hacerlo, sino que con el paso del tiempo y con más experiencia, él va aprendiendo y va a poder solucionar mayor porcentaje de problemáticas dentro de la empresa. Y aparte, pues antes como tenía que pues contratar un eléctrico, un mecánico, uno de sistemas, etcétera, etcétera, con pocos ingenieros, esa es la razón principal, va a poder solucionar la mayor cantidad de problemas. Mientras que tenga más experiencia, a lo mejor esos ingenieros ya van a poder resolver más y más y más. Y cuando llegue un problema muy difícil, pues voy a contratar a una persona especializada. ¿Sabes qué? Esta es una empresa de eléctricos especializados. Entonces, ellos que hagan esta instalación porque está súper difícil. Porque los ingenieros que tengo aquí en mi empresa, pues a lo mejor no tienen la experiencia para hacerlo. No pasa nada, pero casi todos los otros problemas sí lo pueden hacer. Espero haber respondido adecuadamente. Voy a leer una pregunta. Si tienes otra, dale. No, es la misma cuestión que Yuriel. Sí, ¿cómo fue su experiencia cuando egresó después de la carrera? O sea, su primer trabajo, porque creo que en ese tiempo, al ser menos personas que estudiaban esa carrera o que no había tantos profesionistas, era un poco más sencillo conseguir un trabajo. Pero nos limita ahora el hecho de que todas las empresas quieren a alguien con experiencia. ¿Sí?
Sí, siempre ha sido eso, la experiencia siempre es algo así. No sé si han escuchado o han buscado trabajos nada más para darse una idea del salario que tienen o demás. Y hay algunas empresas que le llaman, por ejemplo, un ingeniero junior. ¿Qué es eso? Básicamente es un ingeniero que tiene poca experiencia y que cuando vas a contratarlo, le vas a dar un ingeniero que tiene más experiencia a que lo va adiestrando. Porque mientras que no tienes experiencia, pues te vas a equivocar y las equivocaciones salen caras. Entonces, la persona que tiene más experiencia te va guiando, te va capacitando y demás. Y eventualmente, cuando ya tienes pues, los conocimientos adecuados, pues ya dejas no sé si llamarle ese de ingeniero junior, que tiene pues salario limitado, y después brincas a otro puesto. Regularmente las empresas, no digo que todas, buscan que las personas ya tengan cierta capacitación. Oye, si tienes una certificación, muy bien, ya la tienes, ya no gasté dinero en capacitarte, porque pocas empresas pues se dedican a eso, a invertirle a los trabajadores. Hay muchas que sí, obviamente, y hay de todo. Entonces, regularmente tratan de que sea la persona mejor preparada para ese tipo de cosas. En mi caso, la verdad es que no tuve problemas. La verdad es que el lugar donde me paraba, en todas las entrevistas, salía bien. Me querían contratar. La verdad me di el lujo porque pues estaba soltero, pues a lo mejor tampoco todavía vivía con mis papás, sí daba para los gastos, pero era muy poquito. Entonces, en comparación, yo regularmente con un mal trabajo, de todas formas tenía suficiente, estaba acostumbrado a la universidad a casi no gastar nada. Entonces yo me sentía en las nubes por ese lado. Me di el lujo de rechazar muchos trabajos que no me gustaban y de tomar algunos que a lo mejor no pagaban mucho, pero creía yo que iba a aprender para tener experiencia. Entonces pude tener eso. Pero por el contrario, tenía otros compañeros que me han platicado que cuando recién egresaron batallaron para conseguir su primer trabajo. A lo mejor eran algo introvertidos y demás, pero eventualmente se pudieron colocar y al final pues creo que a todos les fue bien. Por eso mismo, que lo que mencionaba, que había muy pocas personas con ese perfil. En mi caso, pues todo me salió de maravilla. Me di el lujo, como dije, de rechazar. No todos pueden darse ese lujo. ¿Y usted qué trabajo cree que fue el que le enseñó más? Que aprendió más. El que más me gustó es la docencia. Dar clases, cuando eres alumno, muchas veces tú crees que entiendes muchas cosas, pero ahora imagínate que tú eres el profesor y sobre ti van a recaer todas las preguntas. Oye, ¿y si hago esto, qué pasa? Y si en vez de hacerlo así, voy a hacerlo así. Entonces, te obliga a prepararte de una forma diferente. O sea, no nomás tienes que saber el tema, tienes que saber todo lo relacionado con un tema cuando das una clase, para tratar de dar un mejor servicio. Entonces, el manejo de personas, ustedes a lo mejor se sienten muy bien y demás, pero cuando estamos en presencial, algunos no se comportaban, eran groseros, porque a lo mejor me miraban más o menos empecé muy joven, y a algunas personas no les gusta, por ejemplo, oye, ¿cómo me va a enseñar esa persona si es muy pequeño? O les va a tocar, a lo mejor, si veo que también hay chicas, hay algunas personas que tienen esa mentalidad que no me gusta, que a lo mejor menosprecian a otras personas. La realidad es así. Lamentablemente hay de todo tipo de personas. Entonces, aprende ese tipo de cosas. Manejo de personal, o sea, no sé exactamente eso, pero la docencia tiene muchas aristas y es de la que más me ha gustado. Cuando trabajaba, por ejemplo, en el taller de manufactura, pues sí aprendí a utilizar las máquinas, pero platicaba muy poco con otras personas. Era casi, pues yo solo contra la máquina y estar haciendo cosas. Y sí aprendí, pero lo sentí limitado en comparación con la docencia. Es lo que más me gustó. Hay unas personas que dicen, ¿saben qué? Me encanta hacer lo mismo todos los días. Y a mí no me gustaba, o sea, sentía que ese tipo de trabajos repetitivos, ir no sé si llamarlo exagerando, ir todos los días a apretar un botón, no me llenaba. Y la docencia me gustaba mucho porque a pesar de que siempre explicaba lo mismo en las mismas clases, podía abrirme mi panorama, dar más clases diferentes, y cada clase es diferente. Hay personas que realmente les interesa algo y te hacen preguntas. Eso me encanta, la interacción, es lo que me gustó. Vamos a dar por el tiempo, yo creo que voy a dar chance para una última pregunta, si es que la tienen, y yo creo que aquí cortamos para que pues, puedan llegar a sus otras clases. ¿Alguien quisiera comentar algo más o preguntar? No, entonces yo creo que damos por terminado esta sección. No, al principio no lo mencionamos, pero el día lunes los profesores del área de introducción a ingeniería
no vamos a tener clases, les van a pasar por virtual o si tienen un grupo de WhatsApp o lo demás con sus profesores. El día lunes va a haber una plática con las personas de biblioteca. Como ustedes son de los primeros semestres y de la forma remota, pues es algo complicado pues de aprender a ciertas cosas dentro de la institución. Nos van a dar una plática para el uso de la biblioteca, les van a pasar un link para poder pues hacer como una sesión grupal otra vez, específicamente solamente para eso. Y este video de la plática, si quieren más preguntas, ahorita no se les ocurrió, y quisieran contactarme, pueden pedir, hacer sus preguntas y hacérselas llegar a sus profesores, y ellos se las van a hacer llegar a mí, yo se las responderé. O si tienen cualquier comentario y demás, igual de la misma forma. Y el link de se estuvo grabando la plática. Después de que se termine de grabar, yo se los voy a pasar a sus profesores, y si quisieran volver a verlo o compartirlo, esta plática con alguien más, igual pueden tener acceso a la misma. Pues me despido y no sé si alguien de los compañeros profesores o ustedes mismos quisiera comentar algo antes de terminar. Sí, compañero, gracias, Mario. Vamos a cerrar porque creo que tienen otra clase a las 12. Entonces, el día lunes, con todo el favor de Dios, nos vamos a ver todos juntos. Yo les voy a enviar el link de nuevo por el grupo de nuevo ingreso, donde están inscritos la mayoría de los que estamos aquí, para tener acceso a esa videoconferencia que lo va a impartir de parte del departamento de biblioteca. ¿Está bien? Maestro, la línea del tiempo que encargó usted, Sí. pues se la envié por correo ayer porque no estaba